Bendiciones para todos. Tenía días que no hacía un video, pero hoy, gracias a Dios, saqué un tiempecito para hacerlo. Quiero hablarles en esta oportunidad de cuando el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Vamos a hablar sobre ese pasaje. Varios evangelios lo nombran. Por lo menos en la Reina Valera dice que el Señor los mandó que cruzaran adelante mientras él se quedaba despidiendo a la multitud. Los discípulos salieron en su barca hacia la otra orilla. Dice uno de los evangelios que iban camino hacia Capernaum, que venían de Bethsaida, o sea, de un extremo al otro en el mar de Galilea. Y la Reina Valera dice que cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, fue donde se le apareció el Señor. Ya voy a explicar eso de los estadios. La otra versión, Dios habla hoy, dice que el Señor Jesucristo se les apareció cuando los discípulos iban a mitad del mar de Galilea. Oiga bien, Reina Valera dice que el Señor se les apareció cuando ya habían remado unos 25 a 30 estadios. La versión nueva versión internacional dice que el Señor se les apareció cuando los discípulos iban a mitad del mar de Galilea. Y la versión traducción lenguaje actual dice que el Señor se les apareció a los discípulos aproximadamente cuando los discípulos habían remado unos 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas tres versiones? ¿Cuál dice la verdad? ¿Cuál es la acertada? Pues las tres dicen la verdad. Le explico, vamos a ir desglosando. Estoy hablando fino, ¿eh? Vamos a ir desglosando. Primer paso, cuando la Reina Valera dice que el Señor se les apareció y los discípulos ya habían remado unos 25 a 30 estadios, eso era una medida de longitud, de distancia. Un estadio, oiga bien, era aproximadamente 180 metros. Si usted multiplica, oiga bien, 25 estadios por 180 metros, le da 4.700 metros, es decir, 4 kilómetros 700 metros, es decir, casi 5 kilómetros. Si lo multiplica por 30, porque Reina Valera dice de 25 a 30 estadios, estaríamos hablando de 5.000 kilómetros, perdón, de 5.000 metros y algo. Quiere decir que era más de 5 kilómetros. Entonces, todas concuerdan. Reina Valera habla, da la longitud, da la distancia en estadio. Y cuando usted multiplica, es casi 5 kilómetros. La nueva versión internacional dice que Jesús se le apareció cuando los discípulos iban a mitad del lago. Ahora vamos a ver cuánto medía el lago. Según la geografía, según todos los estudios, la arqueología y hasta el día de hoy está el mar de Galilea, sépalo. El mar de Galilea mide 20 kilómetros de largo, o sea, de norte a sur o de sur a norte, como usted lo quiera medir, y 10 kilómetros de este a oeste o de oeste a este. Quiere decir que si el lago mide de ancho 10 kilómetros y la nueva versión internacional dice que Jesús se le apareció cuando los discípulos iban a mitad del lago, entonces esos son 5 kilómetros, porque si de ancho tiene 10 y el Señor se aparece a los discípulos a la mitad, quiere decir que eran 5 kilómetros aproximadamente. Es decir, que Reina Valera con su medida en estadios y la nueva versión internacional con su medida en que iba a mitad del lago ya concuerdan. Y cuando leemos la versión lenguaje actual, claramente dice que iba aproximadamente unos 5 kilómetros cuando el Señor alcanzó a los discípulos. Es decir, que las tres versiones concuerdan, solamente que están hablando con diferentes palabras
y que había que saber ciertas cositas, como por ejemplo, cuánto es la medida de un estadio, ya usted sabe, son 180 metros. Ya usted sabe que el mar de Galilea medía de largo 20 kilómetros y de ancho 10 kilómetros, y que si el Señor lo alcanzó a la mitad del lago es porque iban ya a los 5 kilómetros. Enseñanza para todo. O sea, el Señor no caminó 2 metros sobre el agua. El Señor caminó 5 kilómetros aproximadamente, es decir, unas 3 millas y algo sobre las aguas. Ahí se nota el poder grande de nuestro Señor Jesucristo, que tenía la autoridad sobre la naturaleza, que aún podía caminar sobre las aguas. Y una nota adicional, el mar de Galilea también se conoce como el lago de Genesaret o el mar de Tiberias. Es decir, cuando usted lea mar de Galilea o lago de Genesaret o mar de Tiberia, estamos hablando del mismo mar, el mar de Galilea. ¿Y por qué se le decía mar de Galilea? Porque ese mar quedaba en la provincia de Galilea. Y de hecho, cultura general, ni el mar de Galilea ni el mar muerto en sí eran lagos, pero para aquel entonces se le denominaba mar de Galilea, pero había otros que lo llamaban lago de Genesaret y otro mar de Tiberia, y el otro mar que es el conocido como mar muerto, pero ninguno de los dos tiene salida. Por eso es cultura general que le estamos dando. Bueno, espero que esta pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero no en cuanto a conocimiento y significado, le haya sido de bendición. Si fue así, por favor, denle like, que eso ayuda a que se multiplique la vista. Compártalo, que eso también ayuda a que se multiplique la vista, ¿verdad? Y agradezco a todos aquellos que han estado enviando sus estrellas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde paz, salud y bendiciones, y hasta la próxima enseñanza. Y me gustaría también sus comentarios, que eso también ayuda a la divulgación de la enseñanza de la palabra del Señor. Hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.